Muy buenos días, mis alumnos. Hoy iniciamos semana, ¿sí? Iniciamos semanita nueva. Y para recordar la fecha, estamos a 15 de febrero del 2021. Así que vamos a comenzar con el saludo, ¿sí? De buenos días a todos ustedes y con una canción que a lo mejor em, ya se aprendieron, ¿verdad? Y dice así, que desde preescolar y primero de primaria a lo mejor se las cantó su anterior maestro y dice, sal, solecito, caliéntame un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana. Lunes, martes, miércoles 3, jueves, viernes, sábado 6 y domingo 7 y comenzamos otra vez. Genial. Y para iniciar tenemos nuevo tema que viene siendo cómo escribir un cuento. Bueno, la semana pasada iniciamos con la etapa número 2, ¿sí? ¿Sí se acuerdan cómo se llama esa etapa? Claro que sí. Escribimos nuestro cuento, ¿sí? Escribimos nuestro cuento. Le vamos a dar continuación para finalizar esa etapa número 2. Así que tenemos el tema aquí en el pizarrón, ¿verdad? Y dice así, ¿cómo escribir un cuento? Y viene el niño pensando, ¿cómo le vamos a hacer? Y así también vas a estar tú en tu casa. ¿Cómo le vamos a hacer? La semana pasada te expliqué que para escribir tu propio cuento necesitas de las expresiones, tanto al inicio como en el desarrollo y el final. Así que manos a la obra. Para iniciar a escribir nuestro cuento, ¿verdad? Que viene siendo la primera versión. Acuérdense que la primera versión es como el primer borrador. ¿Qué es el primer borrador de un cuento? Bueno, ya sea que tengamos una idea o un plan, el siguiente paso consiste en escribir el primer borrador de nuestra narración de lo que vas a escribir o de lo que yo voy a escribir. Que sea el primer borrador, que quiere decir que no va a ser el escrito definitivo, ¿sí? Sino la primera versión de varias, ¿sí? Se ocupa ese primer borrador para plasmar tus ideas, ¿sí? Construir tu cuento, ya que lo tengamos bien finalizado, ya después lo vamos a pasar a la siguiente versión, ¿sí? Ok, manos a la obra. Ok, quiero que pongas mucha atención para que te des cuenta qué es lo que necesitas para escribir tu primer borrador de tu cuento. Ok, primero, elige un tema para tu cuento. Puede ser, escucha bien, puede ser una fantasía o un relato de alguna anécdota de tu vida. Y hasta puedes inspirarte en un relato histórico, bueno, de la historia de hace tiempo, y cambiar los detalles. Tú mismo puedes ir cambiando los detalles, ¿sí? Ideas, puedes ir cambiando ideas, ¿sí? De esa manera vas a ir realizando tu primer borrador, ¿sí? Ahora quiero que pongas mucha atención a la siguiente parte de cómo escribir un cuento. Número 2. Parte número 2 de cómo escribir un cuento. Estas ideas te van a ayudar mucho para que escribas tú el tuyo. Ok. Número 2. Inventa uno o varios personajes que serán los protagonistas de tu cuento. Y así como yo te lo muestro aquí en la imagen del pizarrón, ¿sí? Puedes inventar uno, dos, tres, los personajes que quieras, ¿sí? Para iniciar a escribir tu primer borrador de tu primer cuento. ¿Ok? Muy bien. Vámonos con la tercera parte. Esta tercera parte de cómo escribir tu primera versión o tu primer borrador de tu cuento es escoger un título para tu cuento, ¿sí? Tú vas a escoger o vas a seleccionar cualquier título, ¿sí? Cualquier título para ir escribiendo tu cuento, ¿sí? Así como tú eres muy fantasioso a esta edad, eres muy imaginativo, pues no se te hará difícil ir seleccionando, eligiendo tu propio título de tu cuento. Paso número 4 para ir iniciando a escribir tu cuento. Crear un lugar en donde ocurrirá tu historia. Puede ser en el bosque, ¿sí? Acuérdate muy bien de esas expresiones. Puede ser en un castillo,
Puede ser en una casa, ¿sí? Puede ser en el parque, el lugar que tú selecciones. Eso te va a ir ayudando a ir escribiendo tu cuento. Paso número 5. Crea un acontecimiento o un hecho o situación que dará inicio a tu historia. ¿Sí? Puede ser, en este caso, el inicio de algún problema, ¿verdad? Que tengan los personajes para ir escribiendo ese detalle. ¿Sí? Así que suerte. Paso número 6. Presenta una situación, problema o conflicto que el protagonista deba resolver. Así como en el paso número 5, ¿verdad? Está seleccionando ese problema. Ahora en el número 6 vas a presentar esa situación, problema, en este caso, o conflicto que el protagonista deba resolver. Así como los cuentos de Caperucita Roja, ¿verdad? La Bella Durmiente, Blancanieves y los siete enanitos. Tú ya sabes muy bien cuál es el problema de ahí, ¿verdad? Ok. Y el último paso para escribir tu primer borrador de tu cuento es final. Dale una solución al problema. El protagonista resuelve el problema, ¿sí? De esa manera, estos pasos van a ser una guía importante, ¿sí? Para ir escribiendo tu propio cuento, ¿sí? Así que, manos a la obra. Una observación muy importante, ¿sí? Al momento de estar redactando o escribiendo tu cuento es que al momento de leer la primera versión de tu cuento, revisa la ortografía y reescribe, públicalo o preséntalo a tus compañeros, ¿sí? Esa es una observación que poco a poco la vamos a ir realizando y desarrollando. Ahora ya sabes escribir un cuento, ¿verdad? Perfecto. Entonces, manos a la obra con la primera actividad que te voy a nombrar ahorita. Así que tú puedes. Muy bien, vámonos con la primera actividad. Después de estar muy atento a la explicación de cómo realizar tu primera versión o tu primer borrador de tu cuento, viene esta actividad en donde busco que el aprendizaje esperado sea el siguiente. Hagan una primera revisión de su cuento centrada en el desarrollo de ideas y en el uso de algunas convenciones de escritura de los textos narrativos. Ok, para eso tenemos el título de esta actividad. Escribimos y compartimos cuentos. Actividad número 2. Revisamos la primera versión. Con ayuda del mapa de tu cuento, escribe una versión. Apóyate en la siguiente estructura. Ok, yo ya te expliqué el mapa, la explicación de los 7 pasos para realizar tu primer borrador de tu cuento. Así que manos a la obra. Muy bien, entonces vamos a iniciar. En esta primera actividad te muestran las 3 partes de un cuento. Si recuerdas muy bien las 3 partes de un cuento, claro, inicio, desarrollo, final. Pero también las puedes conocer de la siguiente manera: lo que pasó primero, lo que pasó después y lo que pasó al final. Aquí tú vas a ir realizando tu primer cuento, vas a ir escribiéndolo, así como te lo imaginas. Una vez que ya te expliqué lo primero, esas pistas se te hará más fácil e ir escribiendo tu primer borrador de tu primer cuento. Así que manos a la obra con escribir esta primera versión de tu primer cuento, porque después lo vamos a utilizar más adelante. Así que mucha suerte, nos vemos en la siguiente asignatura.